Bien, buenos días, estimados estudiantes. Este video se ha realizado con el fin de retroalimentar y complementar lo que se ha visto en la clase anterior. Lo que comenzamos viendo es el tema de estadística. Entonces vamos a revisarlo, por favor, detenidamente y sobre todo, pues, ir tratando de entender los ejemplos que se va a ir presentando. Bien, comencemos. La estadística, como se había anotado el concepto en clases, la estadística prácticamente es la rama de las matemáticas, una de las más importantes, podríamos decirlo, ¿ya? También conocida como la ciencia de la recolección de datos. Se ocupa en reunir, en organizar, en analizar e interpretar datos que se sacan de algún estudio, ¿sí? ¿Con qué fin? Con el fin de describir alguna situación, algún fenómeno y tiene también la finalidad de, en base a eso, pues tomar alguna decisión o predicción. La estadística se divide en dos tipos, en la estadística descriptiva y la estadística inferencial. ¿Ya? Vamos a aclarar cuál es la diferencia entre la estadística descriptiva y la estadística inferencial. Como yo les había dicho en clases, estos dos tipos de estadísticas son como que complementarias, dado que la una nos da prácticamente los resultados de un estudio, mientras que la otra, la inferencial, es en base a esas conclusiones, en base a esa información que se presenta, pues nos ayuda a determinar o tomar alguna decisión con respecto a ese estudio o a ese fenómeno. La estadística descriptiva, pues es la estadística que comienza desde la organización o la recolección, voy a poner por aquí, eh, recolección o recolecta los datos o la información, ¿ya? Comienza desde aquí la estadística descriptiva. Después de recolectar los datos, estos, estos datos pues se llegan a organizar, organizar. ¿Ya? Después de organizar, pues se interpreta o analiza. En base a esa interpretación, se llega a representar esos resultados que se hacen mediante algunos cálculos, ¿ok? En sí, la estadística descriptiva es la primera que se lleva en un estudio. ¿Ya? Comienza desde la recolección de los datos o de la información. En base a eso, pues debo organizar esos datos para después interpretarlos o analizarlos. Y por último, pues llegar a representar. Ya se puede llegar a representar mediante diagramas, ¿sí? O gráficas, esos datos que se había hecho en ese estudio. La estadística inferencial, pues en base a esto de acá, de lo de la izquierda, nos sirve prácticamente para la toma de decisiones. Decisiones. ¿Ya? O también nos sirve para hacer predicciones. Yo les había puesto, o bueno, he dicho algunos ejemplos en clase. Por ejemplo, si se hace un estudio, digámoslo así, un ejemplo, si se hace un estudio a muchos niños, ya, eh, que tiene edades, digamos, de entre 11, 12, 13 años, y se hace el estudio de su altura, se recolecta la información de su altura y de su peso. En base a eso, pues se hace algunos cálculos. Primero se organiza, obviamente, ¿no? Se organiza esos datos, esos valores de peso y altura. Después se interpreta o se analiza, se saca, por ejemplo, el promedio, ¿ya? Y también se representa en sí esos datos o esos valores en diferentes formas. Comúnmente, pues, se analizan mediante curvas, ¿no? Eh, en base a eso, pues se saca un promedio y
se concluye en algo, de que se concluye que la mayor parte de los niños entre esa edad de 11 12 y 13 años, pues deben pertenecer a una curva de balance de alimentación, por ejemplo, ¿ya? Cuando usted se va al centro médico, ¿sí? O al subcentro, lo que le hace es la enfermera o el enfermero encargado, pues la medición de la altura y también del peso, con el fin de que esos datos lo verifique el doctor y revise si es que usted pertenece a ese promedio, que obviamente se establece que ese promedio es normal para una edad de 11 12 y 13 años. Entonces, en base a estos datos de aquí, pues se saca una conclusión o se toma ya una decisión, ¿no? Se toma la decisión de que la mayoría de niños a esa edad, entre 11 12 y 13 años, pues deberían cumplir ese promedio. Por ende, cuando le revisa el doctor esos datos de su altura y de su peso, pues él puede, en base a eso, a esa comparación de ya de ese promedio, pues puede tomar él una decisión y pues le puede informar si usted está bien en altura, si está bien en su peso y en base a eso, pues predecir qué es lo que podría pasar si en el caso no estuviese en el promedio, como todos esos niños que se ha hecho ese estudio previamente, ¿no? Entonces, ese es un pequeño ejemplo. Otro ejemplo, pues yo les decía que ahora lo que estamos viendo actualmente, pues esta polémica de esto de la explotación de Quinzacocha, pues comúnmente los estudios que se hacen ahí para saber qué tipos de minerales existen, se hacen estudios de suelo, ¿sí? En base a unas perforaciones, se saca las muestras del suelo y eso se lleva al laboratorio. También pues se analiza químicamente y se ve qué elementos químicos pertenecen a ese tipo de suelo y a qué altura está. Y en base a eso pues se organiza obviamente todos esos valores, se interpreta, se saca algunos datos y se los llega a representar. Y en base a eso, pues, en la estadística inferencial se, se hace la revisión de que si cumple o no cumple algunos parámetros de seguridad, si es que hay muchos elementos quizás tóxicos que puedan reaccionar con el medio ambiente o con el agua, ¿sí? Y en base a eso, pues, se toman algunas decisiones de que si está bien que se explotara o no está bien que se explotara esa región. Entonces, en base a eso, pues se ha ido, bueno, lo que nuestro estimado alcalde pues ha dicho que estaríamos perjudicando a ese terreno si es que se llegase a perforar o a explotar prácticamente esos minerales porque reaccionarían por los metales pesados que existen y todo eso, ¿sí? Entonces, eso es lo que han hecho esas investigaciones. Otro tipo de investigaciones, por ejemplo, se me ocurre, bueno, ¿sabían que para realizar el diseño de una represa se hace el estudio de las precipitaciones? ¿Qué es las precipitaciones? Prácticamente es cuánto llueve, ¿sí? En cada minuto, ya considerando todo un año. Entonces, para saber o realizar un diseño de una represa se necesita saber, por ejemplo, cuánto llueve en el año a cada minuto y saber si es que una represa o la represa que se está intentando diseñar podrá soportar tremenda cantidad de agua, ¿sí? Que se puede generar a diferentes periodos de tiempo. Y así hay muchos ejemplos de donde se puede usar esta estadística, ¿no? Por ejemplo, algo muy normal que comúnmente se hace cuando se quiere sacar un nuevo producto, una nueva marca, pues se hace una encuesta al público, sí, a la población, para ver si está bien, si cree que está, si es que le servirá, no le servirá, o qué es lo que podrían sugerir para ese servicio o ese producto. Entonces se hace una pequeña encuesta para saber las preferencias de los habitantes y en base a eso, pues tomar la decisión si es que se saca o no se saca ese producto o servicio, ¿sí? Entonces, esos son pequeños ejemplos de la estadística y como digo, hay muchos más eh, ejemplos que se aplican en todas las profesiones. Yo les había comentado de que en toda profesión se aplica la estadística.
o lleva o conlleva en sí la aplicación de la estadística para cualquier ámbito, podríamos decirlo así. ¿Sí? Bien, eso con respecto a la estadística descriptiva y la estadística inferencial. Recuerda aquí presentación, sí, presentación, organización, interpretación de todos los datos de la información de un estudio. Y a la final acá, la estadística inferencial, pues es en base a lo que está acá, sí, en base a esto, en la inferencial ya se llega a tomar una decisión o se llega a predecir algo que podría llegar a pasar, ¿ya? Eso es con respecto al tipo de estadísticas que existen. Pasemos a otros conceptos, a lo que es población y muestra. La población en sí es el conjunto de todos los elementos, personas, objetos que queremos llegar a estudiar, ¿sí? Que nos interesa estudiar, ¿ya? Es prácticamente todos, aquí dice todos, el total, ¿no? Total de personas, elementos, objetos u observaciones, ¿no? Que queremos en sí estudiarle, ¿ya? Con el fin de sacar las conclusiones, ¿no? Que llegar a tomar una decisión en base a eso. Sin embargo, como dice población y es un total, es casi imposible trabajar con un total, ¿ya? Porque cuando hablamos de un total, es decir, de la población, hablamos de muchísimas cantidades, de muchísimas observaciones, de muchísimos elementos. Por ende, por esa razón, pues la estadística nos permite aplicar un concepto llamado muestra, ¿sí? Este concepto de aquí de muestra es prácticamente un subconjunto, ¿ya? Es un subconjunto de toda una población. ¿Sí? Por eso dice clarito aquí que la muestra es un conjunto representativo de la población. Es decir, yo no voy a trabajar con mi población, sino voy a trabajar con una pequeña muestra que viene o que sale, ¿sí? De la población, pero que sea representativo, ¿ya? Y en base a ese subconjunto, se, se comienza, bueno, antes de pasar a eso, se selecciona mediante, como usted guste, de forma aleatoria. Si pongamos un pequeño ejemplo para entender perfectamente esto de muestra y población. Digamos que la población es, se me ocurre, los estudiantes, ya, los estudiantes de la básica superior, ¿sí? Ya. Los estudiantes de la básica superior, eso es la población. Y si usted se da cuenta, pues son demasiados, son bastantísimos, ¿verdad? Y digamos que yo quiero saber así mismo la altura y el peso de los estudiantes, sí, de la básica superior. Queremos ver cómo están en su salud, ¿ya? Entonces, imagínense, sacar la altura y el peso de toda la básica superior, pues sobre todo va a tomar mucho tiempo. Por ende, vamos a sacar una muestra representativa, ¿sí? Un subconjunto representativo de esto de la básica superior, ¿ya? Entonces aquí es donde yo selecciono quiénes van a entrar a mi estudio, ¿sí? Lo que sí sé que van a ser estudiantes de la básica superior, pero quiénes, ahí ya depende de cómo yo le seleccione, ¿no? Puede seleccionarse, qué sé yo, por niveles, puede seleccionarse por número de lista de cada paralelo, entonces ya depende de cómo yo quisiera organizarlo. Por ejemplo, yo voy a sacar una muestra, ya una muestra de los niveles, bueno, del nivel de octavo, noveno y décimo, pero de los paralelos serían, ¿no? De los paralelos, ay, paralelos, voy a decir el A, no voy a considerar el B, sino voy a considerar el C, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, ya, solamente estos de aquí, A, C, E, G, E, I, ya, pero de los tres niveles, es decir, octavo, noveno y décimo, ¿sí? Entonces, miren, solamente estos paralelos de estos tres niveles. Entonces, ya no voy a trabajar con todos los estudiantes de la básica, sino solamente con estos estudiantes de estos paralelos de estos tres niveles. Entonces, es una cantidad representativa, ¿sí o no? Entonces, a esta cantidad representativa le llamamos muestra,
¿sí? ¿De dónde salió esta cantidad representativa? De la población. ¿Y cuál era mi población? Todos los estudiantes de la básica superior, ¿ya? Espero que estén entendidos estos pequeños conceptos. Sí, con todo, pues lo van a poder revisar con más detalle. Ya, además, tienen en su cuaderno anotado todo esto de aquí. Bien, pasemos a algo más. Es necesario, ¿sí? Continuar viendo otros temitas de estadística, ya que llamamos, ya, vamos a anotarlo por aquí, variable estadística, ¿ya? Variable estadística. ¿A qué llamamos variable estadística? La variable estadística, sí, tengo un pequeño conceptito por acá, ¿ya? Que nos dice qué es una variable estadística. Una variable estadística es una característica o una propiedad de los elementos de una población o muestra, ¿sí? De una población o muestra que puede observarse, puede medirse o puede clasificarse, ¿ya? Y que toma diferentes valores entre los individuos. Ok, vamos a aclarar esto de variable estadística, ¿ya? La variable estadística es los datos prácticamente que salen de un estudio. Esa sería la variable estadística, ¿ya? Lo que yo puedo ver o medir, observar o clasificar. Pongamos un ejemplo. En el aula hay 40 estudiantes, ¿verdad? ¿Ya? Eh, ya, ejemplo, anotemos por aquí. Estudiantes de octavo de básica, ¿ya? A ver, EGB, ¿ya? De octavo de básica. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo medir, ya? Observar o clasificar en los estudiantes de octavo de básica. Como ya habíamos dicho, ¿no? Puedo medir su altura, ¿sí? ¿Qué más puedo medir? Su peso, muy bien. ¿Qué más podría medir? ¿Ya? El número de hermanos, ¿verdad? ¿Sí? El color de sus ojos. ¿Qué más puedo medir? Podría medir, qué sé yo, su, su edad, ¿verdad? Ok. ¿Qué más podría medir? Bueno, nivel académico, todos están en octavo de básica, ¿ya? Pero bueno, gustos, qué sé yo, comida favorita, ¿verdad? Ya, bebida favorita también, ¿no? Sí. ¿Qué más podría medir de ellos? ¿Qué más les podría preguntar para conocer de ellos? Bueno, ahora está actualmente este juego Free Fire, ¿no? Podemos decir, qué nivel o en qué nivel te encuentras en ese juego, ¿no? Nivel del juego, ¿sí o no? ¿Ya? Entonces, estas son algunas variables, porque ya llamémosle como es, son variables estadísticas, ¿ok? Lo que yo puedo llegar a medir. La altura puedo medir, pues, en centímetros, en metros, el peso, qué sé yo, en kilogramos o en libras. Los números de hermanos, yo puedo medir que dos, tres, cinco, siete hermanos, ¿no? Que tengan. El color de sus ojos puede ser azul, verde, eh, café, negros, ¿verdad? La edad aquí es considerado en años, 100 años netos, es decir, puede tener 11, 12, 13 años. La comida favorita, quizás a algunos les guste la pizza, a otros les guste el hot dog, a otros les guste la hamburguesa. Ya el nivel del juego que decíamos, no puede ser que unos estén recién comenzando, son de bronce, otros son de plata, otros son de oros, ¿sí o no? Otros ya son los pros, diamante y todo eso, ¿verdad? Entonces, todos estos de aquí yo puedo medir, sí, observar o clasificar, ¿no? Entonces, todos estos de aquí son variables estadísticas, ¿ya? Bien, entonces esas variables estadísticas,
si se dan cuenta, no todas son las mismas, ¿ya? No todas son las mismas. ¿Qué quiero decir con esto? Si usted se da cuenta aquí, su altura, bueno, su altura, podríamos decir que se me ocurre, la verdad no estoy, eh, o sea, voy a dar un valor así al azar. Digamos que su altura es en centímetros, pongámosle en centímetros, ya su longitud de la altura se me ocurre 100, 145,7, ya, se me ocurre, es su altura, 145,7, ¿sí? Ya, esto si pasamos a metros sería 1,457, sí, esto en metros. Ok, mientras, por ejemplo, aquí su comida favorita, como les había dicho, pues puede ser pizza, ¿verdad? Puede ser hamburguesa, hambu- hamburguesa, ya. Puede ser pollo frito, qué sé yo, ya. Pollo frito, listo. Entonces, miren, es la diferencia entre esta variable, lo que es la altura, y acá la comida favorita. Aquí en la altura son cantidades, ¿se dan cuenta? Y acá en comida favorita no son cantidades, sino son categorías. ¿Qué quiero decir con categorías? Estoy hablando de que pizza, hamburguesa, pollo son diferentes categorías que puedo tener en comida favorita. Otro ejemplo, se me ocurre aquí, el número de hermanos. Miren, el número de hermanos, yo no puedo decir que tengo 2,5 hermanos, ¿verdad? Yo no puedo decir que tengo 2,5 hermanos. Es algo loco decir yo tengo 2,5 hermanos. ¿Ya? Cuidado que piensen que por el que sea el hermano más pequeñito, el recién nacido, quieren ponerle el 0,5 ahí. No, no, no tiene nada que ver. Si bien digo, tengo dos hermanos, ¿ya? Puedo tener, qué sé yo, cuatro hermanos, ¿sí? Entonces, yo no puedo aquí dar valores, qué sé yo, decimales, ¿no? Como lo vemos acá en la altura sí, pero acá en el número de hermanos no, ¿ya? Entonces, ¿se dan cuenta la diferencia entre el tipo de variable? Ya vamos a irnos a lo que quiero en sí que se entienda muy bien, pero quiero que se vaya dando cuenta de los ejemplos. Vamos acá, vamos al Free Fire, ¿no? Los que la mayoría les gusta jugar, así. Ya les digo porque yo también tengo un sobrinito pequeño, sí, de su edad casi aproximadamente, que también pasa en estos juegos, ya. Y bueno, él me ha dicho, ¿no? Que hay diferentes niveles en este juego, ¿no? Que es el bronce, ¿ok? Por acá está, dice que puede ser plata, ¿ya? Por acá el platino, ¿sí? Bueno, ya. Después el oro y de acá diamante, ya. Ellos son los diamante, ya. Son los mega, mega pros, ¿no? En ese juego. Yo creo que una vez sí jugué, pero llegué al bronce y de ahí me aburrí y ya eliminé ese juego de mi celular. Pero bueno, entonces, ahora dense cuenta, ven, esta variable estadística, ¿sí? Nivel de juego. Estamos hablando de bronce, después plata, platino, oro y diamante. Si usted se da cuenta, pues yo no puedo iniciar el juego y ya estar en oro, ¿verdad? Entonces tengo que pasar por estos niveles, ¿sí? Estos niveles. ¿Aquí qué hay? Si se dan cuenta, aquí hay un orden, ¿verdad? Hay un orden para poder llegar poco a poco a esos niveles. Entonces, si usted compara esta variable estadística, qué sé yo, con esta de acá de los hermanos, ¿ya? Son totalmente diferentes porque acá estamos hablando de cantidades, ¿no? En los hermanos. Y acá, esta variable estadística, estamos hablando de qué, no de una cantidad, sino estamos hablando de una jerarquía, ¿verdad? De una categoría jerárquica, ¿ya? Algo que debe estar en orden. ¿Estamos? Entonces, espero que esté claro estos ejemplos para que usted se dé cuenta de que no todas las variables son las mismas, ¿ya? Entonces, vamos ahora sí a dar a conocer el tipo de variables que existen, ¿sí? El tipo de variables que existen. ¿Ya? Y vamos a dejar estos ejemplitos acá, ¿no? Estos ejemplitos para que se vaya dando cuenta usted. Bien, vamos con, eh, ya, el tipo de variables. Voy a poner aquí tipo a ver, variables estadística. Un pequeño diagrama para ir poniendo los tipos, ¿no? Estadística.
Ya, bueno, aquí va tilde. Ya, vamos a ver. Eh, la variable estadística, si una variable estadística se divide, o las variables de estadística se dividen en dos, ¿ya? En dos grandes variables. ¿Cuáles? Vamos con verde. Ya. En dos tipos de variables. ¿Cuáles nomás? Una llamada variable estadística cuantitativa, cuantitativa, ok, y una variable estadística llamada cualitativa, ¿sí? Una variable cuantitativa y una variable cualitativa. Ahora, ¿cuál es la diferencia, profe, entre la cuantitativa y la cualitativa? A ver, si estamos hablando de cuantitativa, ya cuando es una variable cuantitativa, tenemos que tener en cuenta que está involucrada cantidades numéricas, ¿ya? Está involucrado cantidades numéricas. Mientras la variable cualitativa, ya aquí lo vamos a tener en cuenta que va a haber categorías, ¿sí? Categorías, ¿ok? Categorías o podemos decir características, algunas características de algunos, cara- a ver, características, ¿ok? ¿Sí? ¿Ya? Algunas categorías o características que no son contables, ¿no? ¿Ya? Entonces, esa es la diferencia entre estas variables, la cuantitativa, que tiene que ver con cantidades numéricas, y la otra que tiene que ver solamente con aspectos, con categorías o algunas cualidades, podríamos decirlo así, ¿no? Ahora, estas de aquí se dividen en dos, ¿ya? Estas de aquí se dividen en dos, cada una, ¿ok? Ya pongámoslo así. Disculparán que está un poquito, sí, no tan bonito dibujado, pero bueno, parece que creo que sí se entiende, ¿ya? A ver, las cuantitativas se dividen en dos. Es una que decimos discretas, ¿ya? Se llama variable cuantitativa discreta o discretas, ¿ya? Y las otras que se llaman continuas, continuas, ¿ok? ¿Ya? Y vamos a analizar esto de aquí. Bueno, antes de ir a eso, vamos con las cualitativas. Ahora, las cualitativas hay dos tipos, así mismo, que una se le conoce como nominal y la otra que se conoce como ordinal, ¿ok? Ya, listo, ordinal. Ahora sí, vamos a aclarar un poquito cada una de ellas. Cuando hablo yo de discretas, ¿sí? Cuando hablo de variable cuantitativa discreta, me estoy haciendo referencia a los números enteros, todas las mediciones que yo puedo considerar, pero con números enteros. Aquí, esta es la clave, ¿no? Que debo tener en cuenta, ¿sí? Los números enteros, ¿ya? Mientras que las continuas, por cierto, ustedes ya saben que son números enteros, ¿no? ¿Ya? Y con respecto a las continuas, aquí voy a también a considerar cantidades, pero en este caso voy a considerar los números decimales, ya los números decimales. Listo. Mientras que la variable cualitativa nominal, ya, aquí bueno, tengo que tener en cuenta que aquí van a entrar todas las variables que prácticamente yo puedo ver, observar, ¿sí? Y más que todo, no siguen un orden, ya, no siguen un orden, no siguen un orden, ya, que prácticamente son unas características que yo puedo observar, características, ¿sí? Aquí entrarían estas aquí, ¿sí? Las que son las que no siguen un orden o las que son de forma categóricas o características, lo puedo ver unas características, ¿no? ¿Por qué aquí no siguen orden? Porque hay una variable que sí sigue el orden, que es la que está abajo, la ordinal. Aquí sí eh, van a seguir un orden, siempre siguen un orden, sí, o tienen algún nivel jerárquico, ¿no? Voy a poner jerarquía, ¿no? O sea, tienen un nivel jerárquico. Ya, jerarquía, ¿sí? Entonces, a ver, si esto ya
Pero bueno, que lo vaya anotando en su cuaderno para que lo tenga muy en cuenta, ¿sí? Para que lo pueda repasar, estudiar y todo eso. Ya, entonces miren, esta clasificación de, de las variables estadísticas. Entonces, vamos a poner estos de aquí, que son nuestros ejemplos que yo pude anotar por acá, y vamos a ordenarles, vamos a clasificarles, ¿ya? Eh, hagamos con un moradito, ya, un moradito. Vamos a ver con la altura. Como les decía, la altura yo puedo medir, qué sé yo, en centímetros, en metros. Ya comúnmente se usa los metros. Ya, y ahí, cuando yo uso los metros, pues me van a dar valores con decimales. Entonces, la altura sería una variable cuantitativa continua, porque voy a usar decimales. ¿Listo? Entonces aquí voy a poner como ejemplo la altura. ¿Ya? Otro, el peso. El peso también, ¿sí? Lo puedo medir y también comúnmente pues nos da en valores decimales, ¿sí? No nos da el entero exacto. Sobre todo las nuevas balanzas digitales nos dan ya con decimales. Por ende, el peso sería una variable cualitativa continua. Vamos con el número de hermanos. Como yo le decía aquí, usted no puede decir tengo 1.5 hermanos, ¿verdad? Por más pequeño, por más grande que sea, no puedo decir, no puedo dar o representar con números decimales. Por ende, el número de hermanos sería una variable cuantitativa porque sí lo puedo contar, pero en este caso se representaría con números enteros. Por ende, el número de hermanos estaría por acá, ¿ya? Ahora, color de los ojos, ¿sí? Sus ojos, yo no puedo contar, o sea, en sí, si estoy diciendo color de los ojos, yo no puedo dar un valor numérico, sino ya es prácticamente una categoría. ¿Qué quiero decir? Que puede ser el color café, negro, azul, verde, plomo, ¿sí o no? Entonces, eso ya no es una cuantitativa, sino ya sería una cualitativa. Ahora, veamos a ver qué sería. ¿Sería nominal u ordinal? A ver, veamos si es que es ordinal. Color de los ojos, repito, azul, negro, celeste, café, ya, verde. Entonces, eso sigue un orden, o sea, hay un ordenamiento para el color de los ojos. No, ¿verdad? No existe un orden, por ende no sería ordinal, sino sería nominal, ya, porque no sigue un orden, simplemente es una característica del cuerpo. Entonces, el color de los ojos sería una variable cualitativa nominal, color de los ojos, ¿ya? Después, la edad. La edad, como les decía, comúnmente se estima en años, ¿sí? En años netos que usted tiene. No es que ya porque el otro mes cumplí años, pues tengo, qué sé yo, 12,1 un año. No es nada así. Es directamente solo en años. Por ende, esta edad es considerada una variable cuantitativa discreta, ¿sí? Discreta. ¿Por qué? Porque considero los años como unidad de medida para la edad. Sí, eso se mide en enteros, con números enteros. La comida favorita de ustedes, como estábamos diciendo, ¿no? ¿Qué sería una variable cualitativa? ¿Pero qué sería? ¿Nominal u ordinal? Sería nominal, ya, comida favorita. ¿Ya? Y el nivel de juego, como estábamos diciendo por acá, ¿no? El nivel del juego, ya que usted está en esos, ¿no? En los aparatitos, en los celulares. ¿Qué nivel de juego tiene? O sea, ¿en qué nivel está? ¿Usted es bronce, usted es oro, usted es diamante y todo eso? ¿Sí o no? ¿Eso qué sería? Sería una variable cualitativa, ya no nominal, sino sería ordinal porque sigue una jerarquía, hay un orden, ¿verdad? Entonces, el nivel de juego se encuentra aquí en la cualitativa ordinal, ¿ya? Eso sería todo con respecto a las variables estadísticas. Espero que esté muy claro, ¿sí? Y bueno, vamos a continuar con otro temita más